Teniendo en cuenta que el 2014 es el año de la agricultura familiar, las organizaciones de pequeños productores reclaman mejores políticas diferenciales para el rubro. Dentro de los principales desafíos con que cuenta hoy el sector, se destaca el cambio climático y lo que el fenómeno implica para la producción primaria familiar. Tras visitar nuestras instalaciones aquí en Charrúa Televisión, el secretario general de la Comisión Nacional de Fomento Rural, Fernando López, advirtió sobre la carencia de políticas suficientes que resguarden al rubro. El productor subrayó que la respuesta oficial no debería dilatarse en el tiempo, atendiendo a los modelos que prevén la ocurrencia de abundantes lluvias durante el último trimestre de este año. Compartimos el primer tramo de la entrevista con Fernando López. En primer lugar, que las Naciones Unidas hayan declarado el año 2014 como año de agricultura familiar tiene la importancia de que le da visibilidad a este sector de la producción a nivel global. Nosotros trabajamos en todo el proceso previo para que las Naciones Unidas lo declararan, por allá por el 2005-2006, con otras organizaciones de productores, tanto de América Latina y de otros continentes, que con el Foro Rural Mundial llevaron adelante todas las gestiones para que luego esto pudiera ser votado y aprobado por las naciones, por los países miembros de las Naciones Unidas, entre los cuales Uruguay, y bueno, y este año tener como fue la quinoa el año pasado, como será los suelos el próximo año 2015, tener este año. Para nosotros y en Uruguay, la importancia es que es un sector que muchas veces no tiene demasiado visibilidad, como se llamó anteriormente, si bien aproximadamente el 70-80% de las unidades de producción en el país son de carácter familiar y que aproximadamente el 30% del valor bruto agropecuario generado por la producción familiar, no siempre se le da la importancia o el destaque que esto significa, porque sumado a esto también tiene un componente social muy importante, cultural, vinculado al arraigo, a la distribución demográfica, a la preservación de los recursos naturales y al compromiso con la generación de alimentos, sobre todo pensándolo en el tiempo, que hace a que este sector de la producción tenga no solamente este año 2014, un año internacional con sus connotaciones en lo nacional, sino que también esto, más allá de la celebración y del trabajo y de las agendas que están propuestas para este año 2014, también pueda ser parte de un proceso donde se consoliden políticas públicas para desarrollar y generar condiciones de sustentabilidad de la producción familiar en ese rol tan importante que tiene si lo miramos desde el punto de vista de la generación de alimentos sanos, con inocuidad y sobre todo con un enfoque de seguridad y soberanía alimentaria. Hay varios temas sin duda que siempre ha sido, ha hecho eco justamente Comisión Nacional de Fomento Rural que atienden a este sector de la producción de nuestro país, el acceso a la tierra. Hoy en día hay sin duda algunos proyectos parlamentarios, por ejemplo, que buscan prohibir el uso de tierras a estados extranjeros, pero también últimamente se ha visto muy afectada la producción familiar, así como el resto de las producciones de nuestro país, del cambio climático, ¿no? Sabemos que a nivel oficial se está trabajando en seguros para poder mitigar un poco esos efectos. ¿Cómo se observa un poco la política oficial de seguros atendiendo justamente a estas adversidades del clima? Bueno, nosotros hemos venido trabajando hace mucho tiempo en este tema. Lo primero es decir que, bueno, que el cambio climático o la variabilidad climática, según como le queremos denominar, es una situación que está haciendo efectos, que no es algo que podremos pensar hacia adelante, que vendrá el cambio climático. Lo estamos viviendo, muchas veces sufriendo en estas regiones, y claramente, según todos los estudios así lo marcan, que los sectores más vulnerables frente a los efectos del cambio climático son las poblaciones de pequeños productores y campesinos en cualquier parte del mundo, en el Uruguay también. Y para ello, uno de los principales cometidos es tratar de bajar la vulnerabilidad y el riesgo que los productores familiares tienen, donde claramente instrumentos de seguros es un primer piso de disipar el riesgo o diversificarlo y tener una primera barrera de contención frente a eventos climáticos. Nosotros hemos trabajado, se han diseñado varios seguros, varias coberturas, algunas con apoyo de los fondos del Ministerio, como en el caso del sector granjero. Hay que seguir profundizando, incluso sabemos que se está en una etapa de experimental, pero por ejemplo seguro de índice para el sector ganadero, sobre todo por los efectos de las sequías básicamente que han pasado y las que
vendrán, es un tema a tener en cuenta, pero nosotros, y creemos que son cosas concretas que hay que profundizar y asegurar que se transformen en políticas de Estado. Para nosotros el tema del cambio climático, y hemos hecho varios planteos en ese sentido, es una situación mucho más amplia, ese corte transversal, y ahí hay aspectos de la adaptación y también la mitigación, pero básicamente la adaptación al cambio climático tiene varios componentes. Algunos de ellos son a nivel de cada uno de los predios, de los productores familiares, de medidas que hay que tomar, pero también con innovación, con tecnología, con genética, con manejo, pero también tiene otro nivel que es el de la organización, cómo los pequeños productores se tienen que organizar o nos tenemos que organizar de mejor manera para enfrentar y tratar de minimizar esos efectos negativos. Sabido es que en la medida que se puede organizar esto es mejor, cómo tener algunos resguardos, por ejemplo, como lo que pueden ser campos de forraje o campos de recría, bancos de forraje, por ejemplo, para enfrentar, y eso hay que hacerlo en forma organizada, es muy difícil que un pequeño productor lo pueda hacer en forma individual. Mejorar la información, el acceso a la información, sobre todo lo que tiene que ver con las alertas tempranas, saber cuándo los eventos se pueden desencadenar con el tiempo suficiente para tomar las medidas en la medida que sea posible, y también un conjunto de lo que es la responsabilidad de las políticas públicas, donde una de ellas justamente, como recién mencionábamos, era el tener seguros acordes y accesibles a los productores para bajar el riesgo, pero también que se constituya, si bien ya hay un fondo de emergencia agropecuaria, un fondo agropecuario de emergencia constituido, hay que reforzar los recursos, o proveerlo de mayores recursos para que en la medida que pasen esos desastres, además de tener algunas coberturas de piso como el seguro, tener otro fondo de contingencia en la medida que esas inclemencias sean mayores.